Gracias, congresista Arce. Tiene la palabra la congresista Clave. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto es un proyecto que presentó el congresista Bruce, que debatimos en la Comisión de Vivienda en el primer año, que en este momento, presidente, tiene 2 dictámenes y que es importante que haya una conciliación entre ambos dictámenes. Entiendo que ambos presidentes están buscando un texto sustitutorio. ¿Por qué? Este proyecto de ley lo que busca es que el canon, como recurso de inversión, pueda utilizarse en lo que es el activo principal de las familias, que es la vivienda. Hoy en el Perú tenemos un déficit inmenso de calidad de vivienda y de cantidad de vivienda, presidente. Pero este proyecto necesita tener puntualidad en algunas cosas. Primero, presidente, que vaya a vivienda social, es decir, al programa Techo Propio. Y segundo, presidente, que incluya formalmente al Programa Nacional de Vivienda Rural, porque el Programa Nacional de Vivienda Rural tiene un fondo diferente también y es fundamental que se pueda utilizar también para vivienda rural, presidente. Asimismo, se ha planteado formalmente en la discusión en la Comisión de Descentralización que este fondo pueda utilizarse para la habilitación urbana, porque uno de los problemas más grandes que tenemos es que tenemos ciudades no planificadas, no ordenadas, que no tienen los servicios fundamentales y que si no tenemos recursos de parte de los gobiernos locales para hacerlo, terminamos en manos ¿de quién? De traficantes de suelo, en manos de quienes de manera informal terminan ocupando el territorio y no en un mecanismo de construcción de ciudades para todos, presidente. Entonces pedimos formalmente la incorporación en el dictamen del Programa Nacional de Vivienda Rural y que el fondo sea para techo propio, para que no vayamos a confundir con los fondos que muchas veces van a sectores medios, presidente, cuando esto tiene que ir necesariamente a sectores populares. Muchas gracias. Gracias, congresista Clave. Tiene la palabra congresista Wilder Rosas. Presidente, antes de que inicie me pide una interrupción el congresista Tucto. Congresista Tucto, tiene la interrupción. Y la segunda intervención de la congresista Alcorta. Y la segunda interrupción la congresista Alcorta. Gracias, presidente. Es importante este proyecto, presidente, puesto que posibilita el financiamiento de los bonos familiares, habitacionales y programas de vivienda rural. También viabiliza la ejecución de proyectos de vivienda techo propio. Ojalá algún día en el país podamos contar con que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Y en ese sentido, presidente, tenemos un claro ejemplo, aunque con problemas o no, en la República Bolivariana de Venezuela ha llegado a construir 2 millones de viviendas habitacionales, casas propias, no casas de cartones como ocurre en el norte del país, para los ciudadanos venezolanos. Aprendamos lo bueno de ese país que también tiene problemas económicos y que el Perú, políticos de este país están generalizando y están haciendo todo lo posible para que ingresen mucha cantidad de venezolanos, incluido gente de mal vivir, presidente. La segunda interrupción, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Muy corto nomás. ¿Por qué no proponemos repartir el canon en las 24 regiones por pobreza, por población, por necesidad, por salud, por educación? Porque hay unos que tienen un montón y otros que no tienen nada. Es como decirle pues a todos los que viven en provincias que en el mar, en el Océano Pacífico del norte al sur, de Tumbes a Tacna, hay que pagar peaje también pues porque disfrutan del mar. Porque no somos justos y equitativos, porque las riquezas naturales de este país son de todos los peruanos. Y los pobres son los que más necesitan, en vez de estar repartiendo un poco para acá y un poco para allá. Las riquezas naturales son de todos los peruanos. Y eso hay que tomar la actitud valiente, más allá de las regiones, que acá hay muchos provincianos, de que sea repartido equitativamente. Lo reitero y lo repito, no es la primera vez que lo hacemos. Por población, por pobreza, por necesidad, por educación, por salud, por necesidades, por pobreza. Eso lo queremos definir en este momento en una votación rápida y no estar mendigando a quién le damos y quién no le damos. Tenemos el derecho de hacerlo para todos los peruanos. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Para que continúe, congresista Rosas. Efectivamente. Mire, en la Comisión de Descentralización lo hemos aprobado por unanimidad. Y por unanimidad de esta ley sobre el canon de la 27506. ¿Y por qué se aprueba? El canon, en primer lugar, no es de todo
todas las regiones. No todas las regiones tienen el privilegio de tener el canon. Y los que tienen precisamente están en las zonas de mayor pobreza. Vamos a ver, Cusco tiene el canon, sobre el canon gasífero, otros tienen el canon minero, pero no se hace una buena utilización y son las regiones que tienen mayor pobreza. Entonces lo que se tiene que hacer, presidente, este canon que no se podía utilizar solamente para gastos de inversión y como no está considerado como inversión las casas, ¿no? Y esta exceptuaría esta utilización para hacer nada menos que financiar casas, pero la propuesta es que se haga las casas de los más pobres. Y por esa razón estamos planteando de que la vivienda rural es de gran importancia y hay que atender con estos bonos y con este canon, hay que atender precisamente las viviendas de las casitas calientes que están en las regiones más pobres como Puno, Pasco, Cusco y todos los que tienen viviendas sobre los 3.600 metros sobre el nivel del mar. No está contemplado así, pero yo creo que dentro de las prioridades y las emergencias se tiene que atender de esa manera. El problema no es tener cantidad de casas, sino la calidad de las casas que se deberían de atender y ver y priorizar la vivienda rural y la atención dentro de lo rural de los más pobres, presidente. En ese sentido, apoyaremos esta propuesta, pero también se tienen que poner de acuerdo ambas comisiones, la de descentralización y la de vivienda, para que este proyecto se pueda perfeccionar. Para que concluya, Corita Rosas. Era en el sentido de que ambas comisiones se pongan de acuerdo y que esta discusión que se está dando, también los elementos de esta discusión puedan ser incluidas dentro del acuerdo que se tome entre la Comisión de Vivienda y Descentralización. Gracias, presidente. Gracias, Corita Rosas. Tiene la palabra Corita Quintanilla. Señor presidente, le pido una interrupción al congresista. Tiene la interrupción, congresista Bruce. Gracias, presidente. Presidente, he leído el texto sustitutorio y sugiero que dentro del texto estén incluidos también los créditos Mi Vivienda. Solamente lo han puesto para techo propio. Y me explico por qué. Porque en las distintas regiones o los distintos gobiernos locales hay terrenos que tienen un mayor valor porque están cerca de la ciudad. Esos terrenos con mayor valor no son rentables para utilizarse para techo propio, porque las viviendas de techo propio tendrían un costo muy alto y la gente no los podría comprar. Entonces, dejemos la libertad, dejémosle a las regiones y a los gobiernos locales que decidan si hacen programas techo propio o programas Mi Vivienda o una mixtura, una mezcla de los dos. No los limitemos. Por eso es que pido que se incluya en el texto, en el 6.2, que sean bonos familiares habitacionales destinados a los programas techo propio y a los programas Mi Vivienda también. Gracias, congresista Bruce. La segunda interrupción para la congresista Claudia. Presidente, precisamente el debate que hubo en la Comisión de Descentralización y que también tuvimos en su momento en la Comisión de Vivienda era: el canon es un recurso estratégico de los gobiernos regionales y locales y puede ser utilizado como parte de procesos de inversión para vivienda popular, presidente, para los sectores que más lo necesitan, sí. El Fondo Mi Vivienda hoy tiene recursos y hoy, de hecho, el Fondo Mi Vivienda está buscando proyectos de inversión. Entonces, presidente, creo que sí sería importante que el Fondo Mi Vivienda siga funcionando, se puede utilizar y se sabe que se puede utilizar a nivel nacional, pero que lo que tengamos es la posibilidad de que los gobiernos locales y regionales apoyen al Fondo Techo Propio, presidente, que es el fondo saturado. Todos los años tiene pedido de bonos adicionales y nunca se logra cumplir. Y tenemos un retraso de más de 60.000 bonos, presidente, pedidos en techo propio, pero no en el Fondo Mi Vivienda.
Entonces, la urgencia, presidente, de que puedan hacerlo los gobiernos locales es precisamente para quien más lo necesita y no necesariamente para los desarrolladores inmobiliarios que tienen hoy. Gracias, congresista Clave. Congresista Quintanilla, para que continúe. Señor presidente, yo quiero llamar la atención respecto, digamos, a lo que estamos debatiendo el día de hoy. El primer proyecto que se debatió fue el problema del Fondo de Vivienda Militar Policial, en la cual, con justa razón, los beneficiarios están reclamando que se les devuelva lo aportado porque no fueron beneficiados en su totalidad. Pero también planteaba, y lo planteó el congresista Tubino, que esto podía desfinanciar un proyecto en curso. El segundo proyecto, señor presidente, es el tema del cálculo de la CTS, y se ha reconocido el derecho de los trabajadores de salud a que esta compensación de tiempo de servicio sea calculada en la totalidad de la remuneración y no con el básico. Pero eso también marca una situación, ¿y por qué no para el resto de trabajadores del país? Y el tercer proyecto, que ha sido devuelto a comisión a solicitud del congresista Jorge del Castillo, planteaba un derecho para ser atendidos los jóvenes hasta los 28 años en la práctica, porque si aplicamos el artículo 424 del Código Civil, les extiende beneficios mientras los jóvenes estén estudiando una carrera, arte u oficio en forma satisfactoria. Y ahora, en el cuarto proyecto, señor presidente, estamos hablando de la utilización del canon. Y en el fondo, el canon minero es una ficción en la cual se le llama canon minero al 50% del impuesto a la renta. Quiero decir que con los cuatro proyectos, señor presidente, estamos tocando temas de fondo, pero solo lo estamos tocando por la superficie y no yendo al fondo del problema. En el primer caso, el derecho a la vivienda que tenemos todos los peruanos. En el segundo caso, el derecho que tenemos todos los peruanos a tener un fondo de compensación que nos permita subsistir dignamente el resto de la vida. Y en el tercer proyecto, el derecho... Tiempo adicional. El derecho de los jóvenes a ser atendidos en el sistema de salud. Señor presidente, quiero llamar la atención que todos estos problemas nos deben llamar a la reflexión que necesitamos una visión de conjunto. Para Nuevo Perú es debatir un nuevo pacto social, una nueva constitución política. Pero en todo caso, señor presidente, quiero yo llamar la atención al Congreso para que veamos las cosas en conjunto y no vayamos yendo a parches parciales, porque puede terminar, señor presidente, en un desbarajuste en la administración del Estado. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene la palabra la congresista Salgado. Gracias, presidente. Ya hay un texto sustitutorio, entonces no volvamos a las explicaciones anteriores, que está firmado casualmente por el congresista Domínguez, de la presidenta de la Comisión de Descentralización, y el congresista Ochoa, de la Comisión de Vivienda. Concuerdo, señor, lo importante que es tener el canon, y eso hay que recalcarlo. Y el canon se obtiene después de que hay una buena utilización de nuestros recursos naturales y no hay que oponerse a ello. Una buena inversión del sector privado luego va a permitir tener estos recursos a través del canon que pueda ayudar a las poblaciones más necesitadas. Y en ese sentido, señor, yo estaba leyendo aquí cuál es el déficit de viviendas y en dónde. Casi el 50%, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Pasco, Huánuco, zonas de extrema pobreza, señor, y a las que tenemos que dar un impulso. Por eso que sí tiene que ser a través de los mecanismos de techo propio, como está establecido en el dictamen. Me pide una interrupción el congresista Vieira, si usted lo tiene bien. El congresista Vieira tiene la interrupción. Gracias, congresista Salgado. Efectivamente, los fondos de mi vivienda hay que saberlos administrar y cuidarlos. Pero lamentablemente, en el 2016, 2017, 2018, los fondos del programa de mi vivienda han perdido cerca de 300 millones de soles. ¿Por qué? Por un mal manejo del tipo de cambio.
Entonces, ¿dónde están los asesores del MEF? ¿Dónde están los asesores que deben de velar para que los fondos de un programa tan importante no se devalúen de esa manera? Estamos hablando de 300 millones que se han devaluado por un mal manejo de tipo de cambio. Eso también hay que tenerlo en consideración e investigar. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está el MEF? Gracias. Gracias, congresista Vieira. Para que continúe, congresista Salgado. Presidente, me solicita la segunda interrupción el congresista Mártires Lizana. Congresista Lizana tiene la palabra. Gracias, colega Luz. Señor presidente, saludo a toda la representación nacional. El propósito es bueno. En tanto se trata de resolver el déficit de vivienda, más aún de vivienda digna y adecuada en las zonas rurales, pero también en zonas marginales y en las zonas tuburizadas de las ciudades. Respaldo esta iniciativa porque defiendo el derecho a una vivienda digna y adecuada con derecho fundamental de todos los peruanos, que debe estar garantizado en la Constitución. Por esta razón, estoy presentando un proyecto de ley de reforma constitucional para garantizar el derecho de una vivienda digna y adecuada para todos los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lizana. Congresista Salgado, para que continúe. Concluyo, señor presidente, rápidamente diciendo que esta es una excelente iniciativa que modifica la utilización del canon, pero que los gobiernos regionales y locales van a tener que ser muy responsables, porque el Congreso de la República va a estar vigilante que casualmente estos recursos sean como un bono especial habitacional para mejorar las viviendas, sobre todo de aquellas poblaciones que día a día, invierno a invierno, vienen sufriendo por los problemas del friaje. Este es el momento de establecer construcciones que realmente puedan aliviar que esas familias no sufran, señor, de la neumonía o de muerte porque no tienen una vivienda apropiada. Creo que deberíamos aprobarla tal igual como ya está en el texto sustitutorio. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Tiene la palabra el congresista Galván. Muchas gracias, presidente. Si bien es cierto, las regiones y las provincias y los distritos que reciben canon sobre canon, prácticamente es porque sus suelos aportan al itinerario nacional sus recursos naturales. Pero sin embargo, muchos gobiernos locales y regionales a fin de año no pueden utilizar el 100% de sus recursos. Y es una buena alternativa que efectivamente hoy se esté considerando para que se pueda ampliar en su inversión en lo que corresponde a vivienda. Sin embargo, señor presidente, quisiera que se haga alguna modificación dentro de lo que corresponde a esta propuesta, toda vez que se está considerando pueden ser utilizados, o sea, los saldos restantes pueden ser utilizados, que se cambie esto con la venia de los dos presidentes, el saldo restante será utilizado. Asimismo también se debe considerar, porque es un poco preocupante, que solamente una sola comisión haya considerado, la Comisión de Vivienda haya considerado pues el 10% de lo que corresponde a las universidades e institutos y la Comisión de Descentralización no lo haya considerado. En tal sentido, estoy presentando un texto sustitutorio con la finalidad de que se considere el saldo restante que será utilizado y también los gobiernos regionales entregarán el 20% del total percibido por canon a las universidades públicas y el 10% del total a los institutos y escuelas de educación superior de su suscripción. Esto ayudaría bastante a que se esclarezca y se pueda hacer una mejor inversión a nivel nacional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Galván. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Buenas tardes, señor presidente y colegas congresistas. En primer lugar, tendríamos que identificar las zonas donde se produce el canon. El canon no es un chicle que nos va a alcanzar para todos. Lo que queda claro que el canon tenemos que entender que dentro de un proceso de redistribución del ingreso nacional. El canon se produce por encima entre los 3.000 y 4.000 y 5.000 metros y son las zonas más pobres del país. Y por eso es que nosotros vemos de manera positiva este esquema del apoyo a las viviendas, pero fundamentalmente a la vivienda rural y sobre todo a las zonas donde justamente resisten las menores temperaturas del país. Es menos 20 grados bajo cero, donde ni siquiera creo que a todos, y es lacerante ver cómo mueren tantos niños. Por ejemplo, en el caso de las zonas donde el propio presidente de la República, con tremenda cantidad de canon no invierten.
en las zonas altas de Moquegua, ni en Tacna, ni en Puno, donde tenemos las temperaturas que bajan más allá de 20 grados bajo cero. Y eso es, señor presidente, que tenemos que identificar los lugares y, lógicamente, redistribuir el canon minero de una manera más adecuada. De igual forma, y ese es el objetivo, porque ¿de qué se benefician esos señores que entregan todas esas áreas rurales y que simple y llanamente no reciben nada a cambio? Es el caso de Candarave, que entrega todas sus aguas y tampoco recibe ninguno de esos beneficios, y justamente porque no se paga el canon minero. De igual forma, ¿en qué se benefician con esas temperaturas tan bajas cuando no tienen ni siquiera las viviendas adecuadas? Este problema tiene que resolverse, señor presidente, justamente con una asignación por lo menos importante del canon minero. No tenemos que olvidar que este problema ha sido resuelto en Europa hace más de 100 años y nosotros todavía tenemos que lamentarnos que en las zonas entre Tacna... Tiempo adicional. Perdón, señor presidente, se estén muriendo niños y que ni siquiera puedan asistir a los colegios porque no tienen las viviendas adecuadas. Para eso justamente tiene que estar destinado el canon, no es para que vengan las ciudades y que todos pues disfrutemos de ese canon cuando realmente ni siquiera lo hemos producido. Y eso es lo grave, señor presidente. Lamentablemente aquí tenemos que mejorar las condiciones de vida justamente de quienes aportan al país y aportan con esos recursos naturales, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Castro. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, presidente. El canon es un reconocimiento y una contribución a las regiones por las materias primas que se extraen de las regiones. Y el canon particularmente tiene razón de ser por las posibilidades que dan a las inversiones hechas por los gobiernos regionales, así como por los gobiernos locales, para el impacto que puedan tener en el desarrollo de distintas infraestructuras. Y la vivienda, obviamente, tiene ese sentido, tiene un impacto inmediato en el desarrollo y en el bienestar, fundamentalmente de comunidades que, en el caso de la vivienda rural, por ejemplo, dadas las referencias que se han hecho con las últimas participaciones, tendrían que tener una prioridad preeminente. ¿Por qué? Porque en el caso de las viviendas ubicadas más allá de los 3.500 metros, que han tenido en los últimos tiempos un décimo efecto por los helajes, el friaje y las nevadas, no han sido debidamente respondidas en los últimos meses, ni por el gobierno nacional, ni por los gobiernos regionales y tampoco por los gobiernos locales. Por eso coincido con mis colegas cuando han referido la necesidad de darle también una orientación a estos fondos para que la vivienda rural, en cuanto deba ser climatizada debidamente, debiera tener prioridad, no solamente para ser ejecutada por el Ministerio de Vivienda, sino también por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Parece muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de Cusco, por ejemplo, de los 115 y más distritos que tenemos, ¿no es cierto?, 41 distritos están por encima de los 3.500 metros. Es decir, 41 distritos y 206 comunidades. Tiempo adicional. No han tenido los programas correspondientes para garantizar un programa de resiliencia con que el Estado responde a estos helajes, a estas nevadas cada vez más recurrentes. Este año hemos tenido 10 helajes y 10 nevadas, en el caso fundamentalmente no solamente de Cusco, sino de los departamentos del sur. Así que yo me permito sugerir a las comisiones de descentralización y de vivienda la posibilidad de no solamente permitir que estos recursos puedan ser canalizados a través de convenios con el Ministerio de Vivienda, sino también puedan ser utilizados por los gobiernos locales. Para que concluya, por favor. Gracias, señor presidente. Por los gobiernos en programas regionales o locales de resiliencia frente a los friajes cada vez más recurrentes que hemos de tener de acá para adelante. Gracias, señor presidente.
Gracias, congresista Villanueva. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, presidente. Mi saludo a todos los colegas. Presidente, en este tema tan importante como la vivienda social, creo que tenemos que ser un poco equitativos. Hay regiones que no tienen canon, pero sí tienen grandes necesidades. Entonces creo que si una casa está bien por el canon que le van a dar en una región, al vecino va a estar mirando lo que otros tienen. Creo que de una forma coherente debíamos distribuir los recursos, lo que la naturaleza nos da. En ese sentido, presidente, sugiero hacer una modificación a la ley del canon para crear un fondo y que ese fondo sea para la vivienda y de una forma equitativa se distribuya. Creo que es lo justo que se debería dar. Por otro lado, presidente, en el tema de la construcción de la vivienda se debe priorizar el tema del ordenamiento territorial, porque tenemos ya muchos temas en el país de desastres que nos ha generado efectivamente por no tener un ordenamiento y planificación de las ciudades. Creo que es fundamental para poder dar los servicios básicos como hospitales, colegios, centros de recreación, que tienen que tomarse en cuenta en una construcción de las viviendas. También es importante, presidente, en las viviendas que se van a construir en las zonas altoandinas, principalmente de las zonas de emergencia, que se determine una tecnología adecuada para esas zonas, como el tema de las casitas calientes que está llevando a cabo el MIDES, que ha sido bien recibida y que de alguna forma está tratando de dar calidad de vida a las zonas que han sido afectadas. Entonces, con ese sentido, presidente, este proyecto de ley creo que es sumamente importante. Para que culmine. Es importante este proyecto y apoyamos, presidente, pero con esas modificaciones que creo que deben ser tomadas en cuenta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el congresista Narváez. Gracias, presidente. Importante aporte del legislativo en este tema del canon. La gente más humilde es la gente que habita en los lugares donde se extrae, por ejemplo, los minerales. Y es la gente que está más olvidada por el Estado. Y en ese sentido es importante este proyecto de ley, presidente, y quiero felicitar a las dos comisiones que han consensuado para presentarla. Y lo que quiero solamente pedir es que se precise en la parte donde dice: también podrán ser utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento. Hay que poner esa parte, por favor. ¿Por qué? Porque el gobierno regional o gobierno local, si quiere hacer un programa de vivienda rural, al que debe ser básicamente destinado estos recursos, puede poner solamente una parte, un porcentaje del canon, y el resto puede ser financiado por el Fondo Mi Vivienda o por el Ministerio de Vivienda. Entonces es importante poner que sea cofinanciado, porque si no, fácil, ¿no? El Ministerio de Vivienda va a firmar, pero todo el dinero lo va a poner el gobierno regional, por ejemplo, y eso creo que no es la idea. Eso solamente quería que se precise. Por lo demás, está perfectamente presentado el proyecto. Gracias. Gracias, congresista Narváez. Solo quedan dos oradores, congresista García y luego la congresista Foronda. Hola. Gracias, señor presidente. Bien, sin duda alguna el proyecto del congresista Bruce ha generado buenos comentarios entre todos los parlamentarios porque soluciona uno de los problemas más álgidos del país, sobre todo de las zonas afectadas. Sin embargo, considero importante resaltar un error que está anexo al dictamen. Se ha elaborado un cuadro de déficit habitacional por departamento. Este cuadro de déficit habitacional por departamento no está actualizado. Se evidencia que data del 2014.
Tenemos que hace poco, el 25 de marzo del 2017, el fenómeno costero de Piura dejó miles de personas sin vivienda. Por consiguiente, considero pertinente que se actualice ese cuadro de déficit dentro del dictamen de la Comisión Descentralizada. En segundo lugar, considero pertinente que se especifique cuál es el porcentaje del 70% restante que se va a distribuir entre lo que significa los programas estrecho propio y entre lo que significa los temas de infraestructura, porque vamos a generar un vacío teniendo en cuenta que el artículo 5 estipula cómo se va a distribuir ese presupuesto. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista García. Tiene la palabra la congresista Foronda.